¿Cómo están mis queridos estudiantes? Me es grato dirigirme a ustedes otra vuelta con un nuevo tema. El día de hoy avanzaremos los presidentes de Bolivia. Empecemos. Es importante conocer a los primeros presidentes, ya que ellos fueron encargados de organizar nuestro país. A través de sus actos administrativos, ellos pusieron los cimientos de lo que ahora tenemos nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Simón Bolívar. Simón Bolívar gobernó desde el 12 de agosto de 1825 al 29 de diciembre de ese mismo año. El primer presidente de Bolivia fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, quien aceptó con mucho gusto el cargo de presidente de la nueva república a la que llamó mi hija predilecta. A su paso por Potosí, ascendió al Cerro Rico, en cuya cumbre hizo flamear las banderas de las 5 repúblicas a las que había liberado: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Cuando estuvo en la ciudad de Sucre, se dedicó a reformar los procedimientos judiciales, fomentar la instrucción y redactar una nueva constitución política del Estado de Bolivia, quien definiría parámetros muy importantes para su gobernabilidad. También abolió el tributo que pagaban los indígenas y prohibió el servicio personal por estos, es decir, el esclavismo. Esto sin previo convenio e indemnización. Durante la colonia, muchos indígenas fueron esclavizados, pero con la primera presidencia, que es de Simón Bolívar, todo se eliminó y los indígenas por fin eran libres. Después de unos meses de gobierno, se retiró a Lima para luego seguir a Colombia, donde murió el 17 de diciembre de 1830 en la Quinta San Pedro Alejandrino. Simón Bolívar murió solo, pero al morir nos legó la medalla que le habíamos obsequiado y nos llamó la hija predilecta. Una vez que Simón Bolívar dejó el cargo de presidente, asumió inmediatamente Antonio José de Sucre, quien gobernó desde el 29 de diciembre de 1825 al 18 de abril de 1828. Sucre, quien instauró las verdaderas bases para la República, dio inicio a una nueva etapa para el territorio alto peruano, una etapa que definiría como república. Sucre, quien dividió el nuevo estado en departamentos, provincias y cantones. También estableció escuelas de ciencia y arte, también escuelas de sargentos y cabos. Propuso un tratado de límites con el Perú, en el que se planteó anexar Tacna y Arica a Bolivia. Este tratado no fue aprobado. También dictó el decreto del 27 de abril de 1826, que creó la Corte Suprema de Chuquisaca, en sustitución de la Real Audiencia Territorial de Charcas, quien era encargada de la administración de justicia
en los tiempos de la colonia española. El 16 de julio de 1827 instaló la Corte Suprema de Justicia, cuyo primer presidente fue el doctor Manuel María Urkullu. Además, sobre la base de las antiguas intendencias, se crearon los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz posteriormente. Era de esperar que en su gobierno su presencia no era grata para algunas personas que estaban en el gobierno, pues lo consideraban un extranjero. A casi un año de su gobierno, la guarnición de Chuquisaca se sublevó y cuando Sucre se dirigía al cuartel para restaurar el orden, fue recibido con una bala que lo hirió en el hombro derecho. Sucre cayó al piso y lo obligó a soltar su espada. En ese entonces fue tomado preso hasta que el coronel Francisco López acudió desde Potosí con 180 hombres para liberarlo. Después de ese motín, Sucre presentó su renuncia ante José María Pérez de Urdininea, presidente del Congreso en aquel entonces, mientras el general peruano Agustín Gamarra, con el pretexto de proteger al mariscal, invadió territorio boliviano, ocupando con sus tropas las plazas de Oruro, Potosí, La Paz y Chuquisaca, pero no se conocía aún las oscuras intenciones de Agustín Gamarra. Urdininea aprobó el Tratado de Piquiza, que exigía el retiro de los soldados colombianos y del mariscal Sucre del territorio boliviano. Sucre abandonó el país el 2 de agosto de 1828. Antes de su partida, dejó un documento en el que manifestó su amor y pasión por Bolivia. La carta menciona lo siguiente: aún pediré otro premio a esta nación entera y a sus administradores, el de no destruir la obra de mi creación, de conservar por entre todos los peligros de la independencia de Bolivia. No he hecho gemir a ningún boliviano, ninguna viuda, ningún huérfano solloza por mi causa. He levantado del suplicio porción de infelices condenados por ley. He señalado mi gobierno por la clemencia y la tolerancia y bondad. En el resto de mi vida veré mis cicatrices y nunca me arrepentiré de llevarlas cuando me recuerden que para formar a Bolivia preferí el imperio de las leyes a ser el tirano o el verdugo que llevará siempre una espada pendiente sobre la cabeza de los ciudadanos. Esa fue la carta que nos dejó Antonio José de Sucre a todos los bolivianos. A la renuncia de Sucre y una vez reunido el Congreso, se decidió designar como sucesor al general José María Pérez de Urdininea, quien gobernó desde el 18 de abril de 1828 al 2 de agosto del mismo año, quien de esta manera llegó a convertirse en el primer presidente boliviano que accedió a la presidencia de nuestro país. Luego de unos meses, se llamó a elecciones en las que se nominó presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz y al general José Miguel de Velasco como vicepresidente. En aquel tiempo, Santa Cruz
se encontraba fuera del país y no asumió la presidencia. Así que delegó al general José Miguel de Velasco Franco.